inflamación. Las células que participan en la inflamación, vamos a hablar de las principales. Ustedes ya saben, ¿no? Algunas, ¿cuáles eran? Eosinófilos, ¿qué más? Basófalos, ¿qué más? Mastocitos, muy bien, ¿no? Entonces, dentro de ellos están los mastocitos, los basófilos, los eosinófilos. Tenemos a las plaquetas, ¿no ven? Que muchos de ellos tenían algunos factores que eliminaban, digamos, o producían durante la degranulación linfocitos y fibroblastos. Los primeros dos, mastocitos, son unas células de inflamación de excelencia, ¿no? Y se derivan de la línea mieloide, fíjense cómo están, poseen numerosos gránulos en su interior y producto de ellos y producto de la degranulación es donde empiezan a salir los factores de inflamación. Entre ellos están algunos como la histamina, lo ve que hemos dicho que es un vasodilatador, un broncoconstrictor, aumenta la permeabilidad vascular, etc., ¿no? Ahí están, ¿no? Granos de histamina, pero también tiene y le dan gránulos de heparina. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos hablado también de estos gránulos? Y tienen pues un aspecto redondeado en cuanto a lo que es foro. Los mastocitos, además, se ubican alrededor de los vasos sanguíneos, linfáticos y de mucosas. Si ustedes se acuerdan, estas células se pegaban incluso al endotelio vascular para permitir el paso de más células. También en órganos ricos en tejido conectivo, como ser mamas, lengua, próstata, pulmones y peritoneo. Cuando hablamos del peritoneo, significa que está también como que cubriendo todo el área abdominal. Porque no se olviden que el peritoneo, John, es una capa de grasa que está cubriendo órganos intraabdominales, como ser intestino delgado, intestino grueso, páncreas, estómago. Claro, ahorita no tenía que adelante. Igual. Viven, dice, meses e incluso años. Por lo tanto, si están viviendo tanto tiempo, te da a entender que estas células pueden ayudarnos en cuanto a la respuesta inflamatoria crónica también. Se multiplican en los tejidos. ¿En qué tejidos principalmente? En los que nos encontramos. Como hemos dicho, mamas, hemos dicho el peritoneo, hemos hablado de la lengua, próstata, ¿no? Entonces, en esos lugares se encuentran y se multiplican. Se incrementan cuando hay alergias y parasitosis, al igual que unas células que ustedes conocen de memoria, que son los eosinófilos, ¿lo ven? ¿Cuáles serán sus funciones? Uno, si se incrementan cuando hay parásitos, pues la defensa de parásitos, ¿no ven? Entonces, si se incrementan en ese momento, es porque la defensa va a ir contra parásitos. Degrada venenos tóxicos de artrópodos. Por ejemplo, ¿qué artrópodos pueden envenenar? Arañas. ¿Qué son las hormigas? Entonces, todos ellos actúan en ese momento, pero obviamente si el veneno es abundante y no es, digamos, si el paciente es alérgico, el veneno es abundante, no hay tratamiento, pues puede producir otro tipo de defensa, ¿no? Tolerancia a trasplantes de piel, ¿no? Actor principal de la inflamación, que es lo que ya hemos dicho. ¿Quién es la célula que es antiinflamatoria, por así decir, de preferencia? Es precisamente los mastocitos. Y bueno, pues al tener gránulos de histamina y de heparina, pues lo que va a liberar precisamente y en de sus funciones son histamina y heparina. La histamina como antiinflamatorio, como célula, perdón, de la inflamación, ya hemos dicho todas sus características. Y heparina, ¿cuáles serán las características de la heparina principalmente? Anticoaguladora. Muy bien. O sea que naturalmente nuestro cuerpo produce heparina, ¿ya? Cuando nosotros aplicamos heparina, no estamos aplicando algo muy ajeno a lo que el cuerpo produce, solamente estamos incrementando la actividad de la heparina que también nosotros producimos, ¿no? Las subpoblaciones propias de los tejidos conectivos que se encuentran en la piel y van a tener gránulos de epitacio y masa y propios de las mucosas, porque hace un momento hemos dicho que se encuentran en mamas, próstata, lengua y otros, ¿no?
Entonces son diferentes tejidos, los que están, digamos, más externos como la piel y otros que son propios específicamente de la mucosa, como la lengua, con gránulos de lactaza. Y será importante que esté en la lengua, ¿por qué? Son las células que van a actuar primero. Es todo lo que entra a la boca, ya es directamente reconocido por estas células, ¿no? Aquí vemos un mastocito y fíjense todos los datos receptores como los productos que tienen, ¿no? Miren aquí proteasas, quininas, ahí están receptores, incluso tienen receptores para algunas otras inmunoglobulinas. Aquí están sus productos, histamina, heparina, donde se encuentran, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la imagen general de lo que es un mastocito. Y bueno, pues estas imágenes son sacadas ya con microscopios, especialmente esas ya sin poder, ¿no? Entonces, ya se pueden ver todo. Segunda célula, los basófilos. Uno que es en porcentaje mucho menor, 0,3 y 0,5% del total de las células de los linfocitos. No estamos hablando solo de las células inflamatorias, sino de todas las células blancas. Se tiñen de azul básico, dice, ¿ya? Esa es la coloración que se da al teñirse. Miden de 5 a 8 micras de diámetro, ¿ya? Estaríamos hablando del nombre de lo que es el total, y tiene gránulos, si ustedes se fijan, más grandes en comparación con los mastocitos que hemos visto. Los mastocitos tienen gránulos más chiquititos, ¿lo ven? Contienen también heparina, que hemos dicho que es un anticoagulante de elección, histamina, que es vasodilatador, pero broncoconstrictor, es un arma de doble filo, la histamina, ¿no? Participan en las reacciones alérgicas y de hipersensibilidad. Cuando hablamos de hipersensibilidad, cuando nos encontramos ante un agente que es, no diríamos natural, pero que no produce alergia. Sin embargo, nosotros somos sensibles a ese agente. Por ejemplo, la lana. ¿Ya? ¿Quiénes tienen alergia a la lana? La bonita. Y le van a mirar, alergia a la lana, ¿en serio? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Raro, ¿lo ven? Es porque es una reacción de hipersensibilidad. Porque resulta que no está produciendo histamina en grandes cantidades, no está cortando la respiración, no hay edema de glotis. Pero si ella se pone la lana, seguramente empieza a aparecer ronchas en su piel. ¿Quién está en la piel? Están células, por ejemplo, de los linfocitos, ¿ven? Entonces está por versiones de hipersensibilidad. Otro tipo de hipersensibilidad, por ejemplo, a los detergentes. ¿Cuántos de aquí no lavan ropa o utilizan detergente para hacer sus casas? Espero que levanten la mano todos, ¿no ven? Que limpian sus casas, mayores de edad, ¿no ven? No van a decir que mi mamá me lo lava, mi mamá me lo limpia, ¿no ven? Espero, ¿no ven? Hace 3 meses era así, doctora. Detergente, ¿no ven? ¿No ven? En general, todos y en silencio. Yo tenía esa bendición, pero hace 3 meses que no más. Y resulta que muchos, al contacto del detergente, pues empieza la reacción de hipersensibilidad. ¿Lo ven? Otros, por ejemplo, al consumir algún alimento que no está muy limpio, por ejemplo, todos comen chicharrón, todos tranquilos, pero alguien consume el chicharrón y empieza la reacción de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, de todos esos, su origen a nivel de la médula ósea no proliferan, dice, después de madurar. Nemesis, que estás viendo su vida media, más o menos horas, ¿ya? Son leucocitos polimorfonucleares, eso ya sabíamos antes, y cooperan en la respuesta con las citoquinas. Estas son características básicas de los basófilos. Entonces, ¿en qué nos detenemos? ¿En qué miden? Después de madurar no están proliferando. Entonces, ¿cuándo van a proliferar? ¿No? Cuando están ante alguna reacción o algún momento de hipersensibilidad, ¿no? Por ser un núcleo lobulado, por lo mismo es que cuando vemos más de un núcleo, hablamos de que este es un Polimorfo nuclear. es polimorfo. Citoplasma con numerosos gránulos, hemos dicho que sus gránulos son más grandes. Cuando se degranulan, liberan la vasocondilina,
que es precisamente uno de los efectos para producir la hipersensibilidad. Se activan delmintos y los helmintos son un tipo de parásitos. Ustedes se acuerdan, hace rato hemos dicho que los basofilos también actúan en reacción a los parásitos. ¿Cuáles serán las participaciones de estos basófilos? Respuesta innata y adaptativa en ambos, ¿ya? O sea, en la respuesta que no tiene memoria y en la respuesta que se adquiere, en la respuesta adaptativa. Contribuciones bacterianas y parasitarias, principalmente parasitarias, participan en procesos alérgicos mediados por IgE, que habíamos dicho, la inmunoglobulina E se va a elevar cuando hay procesos alérgicos, sintetizan factores de crecimiento, tuvimos, ¿no? Una reacción de hipersensibilidad, una dermatitis, fíjense. Esto vemos bastante común en pacientes con algún consumo de alimentos que tienen hipersensibilidad. Ante esto, usted a su paciente, ¿qué le va a decir? Pues evite lo que ha consumido primero, ¿no? Segundo, dieta. ¿Qué dieta le vamos a dar al paciente? Blanca. Es una dieta que denominamos como astringente. Una dieta que no solo blanca, digamos, por así decirlo, es una dieta en la que le vamos a prohibir algunas cosas, algunos alimentos que producen hipersensibilidad. No le están produciendo esos alimentos en este momento a este paciente, pero como están activados los basófilos, los mastocitos, están activadas sus células inflamatorias, si nosotros le damos un alimento rico en alérgenos, ¿qué va a pasar? Va a Otra tener más crisis. alérgenos, ¿no? Entonces le decimos, señor, usted no puede consumir lácteos. Ya no se olviden que el ser humano no tiene, digamos, no debería consumir supuestamente leche, ¿no ve? Ya sea, regularmente lo hacemos, pero bueno. Huevo, ¿no ve? El huevo, ustedes saben que es también como alergeno para muchos pacientes. De hecho, muchos niños no reciben vacunas cuando son alérgicos al huevo, ya que hay vacunas que se hacen precisamente del huevo. ¿Ve? ¿Qué más no le decimos? Frutilla, frutos secos, frutillas. ¿No ven que hay muchos pacientes que tienen alergia a las frutillas? Evitamos frutillas, evitamos piña, evitamos los frutos secos, evitamos todos los productos de mar. ¿Ya? No les damos productos de mar. Evitamos también enlatados y embutidos. El resto puede comer. Ay, ¿qué sobra? No, pero evitamos todo eso para precisamente que no haya, mira, Jessica otra vez va a venir hay acúmulo en dermatitis atópica, ¿ya? La dermatitis atópica es una patología de tipo crónica, no reconocida como una patología que dañe o que sea, ponga en riesgo la salud del paciente o la vida del paciente. La presentación, no sé si me lo vamos a buscar ahora, ¿ya? Es un tipo de piel un poco más sensible a cualquier estímulo. Produce también en el prurigo, o sea, cuando está mucho escusor, digamos, urticaria o pénfico. En el pénfico la selección es hecha por fármacos, ¿ya? Y algunos insectos o algunos otros, ¿no? Aquí vemos, ¿no? El pénfico, miren, con presentación incluso ya de ulceraciones, ¿no? De la piel, la urticaria, como el paciente no tolera, no puede parar de rascarse. Entonces, estos pacientes que, aparte de la dieta, ¿qué más les decimos? No va a utilizar, solo va a utilizar ropa de algodón, no de lana, también. ¿Qué más le decimos? No va a utilizar ningún jabón, ni va a utilizar ningún, digamos, shampoo de cuerpo. Simplemente se va a bañar con agua, nada más. Puede bañarse varias veces al día, pero solo con agua. Y al finalizar, colocar una cremita hidratante. Aquí vemos la escabiosis, ¿no? Fíjense la formación. Ahí está la dermatitis atópica, otro tipo de piel, como les decía, ¿no? O sea, en algunas zonas es mucho más delicada, es mucho más sensible. En los anteriores, si ustedes se fijan, a diferencia de la dermatitis atópica, acá no hay tanto prurigo, ¿no? O sea, no hay tanto
profesor, el paciente no está tanto inquieto, ¿no? Es más la parte estética en esto de la dermatitis atópica. En cambio, también de la escabiosis hay formación siempre de lesiones en el ventro, lesión. La urticaria evidentemente no parecen lesiones abiertas, pero enseguida se las va a provocar, ¿no? Sí, por el escozor. Entonces, ¿qué le damos añadido a esto? Un Histamínico. ¿no? Como ser la clorfenamina, podemos darle la, ¿qué se llama este? Cichiricina. Citricina, exacto, citricina. O podemos darle algún corticoide que coadyuve a esto, ¿no? Como ser las prednisonas, desprednisona, hidrocortisona, dependiendo del grado del que estamos viendo, dependiendo de lo que estamos diagnosticando, qué es lo que está causando, ¿no? Porque si es alimentario, muchas veces el paciente incluso se interna. Se interna hasta que reduzca la alergia que quiera producir. Porque serían casos extremos para entrar con corticoides, ¿no, doctora? O no. De inicio, si está una dosis, se puede. Pero hay que tener cuidado con las dosis múltiples, ¿no ven? Sí. ¿Por qué? Porque no se olviden que ustedes están llevando un fármaco. Van a buscar los efectos secundarios de los corticoides. Y yo he conocido un paciente que estaba con prótesis de ambas caderas. Pero el paciente no tenía fractura. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen los corticoides? Disminuye demasiado el sistema inmune, justamente. Disminuye el sistema inmune, pero además a nivel del hueso ya produce una especie de osteoporosis. Sí. ¿Ya? Saca Entonces el este calcio. paciente sí es como si se comiera todito el hueso. Ya no tenía las caderas. Y era joven, tenía unos 40 y tantos años. ¿Y por qué era su tratamiento? Era por dolor, ¿no? Tenía dolores que le daban corticoides, hasta que quedó sin caderas. Entonces, mucho ojo cuando dan también sus tratamientos, ¿ya? Bien, eosinófilos, ya es uno ya bastante conocido, ya tiene un poquito más de porcentaje del total de las células blancas, 1 al 3%. En este caso, a diferencia del basófilo, miren, se va a tener un rojo. Su núcleo es bilobular, por lo tanto, también es parte de los problemas nucleares. Usa marcadores de superficie, dice, para adherirse al parásito. Por lo tanto, ¿cuál va a ser una de sus funciones? Precisamente hacia los parásitos, ¿no? Para tener función antiparasitaria. Y luego liberar enzimas hidrolíticas con el plan de matar al parásito. Entonces, se pegan al parásito, liberan sus enzimas para asesinar al parásito. Un buen asesino, ¿no? Liberan arisulfatasa e histaminasas, igual que sus otros compañeros, en lugares donde hay reacciones alérgicas. Se originan a partir de la CD4 positiva, se originan en la médula ósea, dice, ¿no? Al igual que las otras células, pero salen, dice, a la circulación por efecto de la interleucina 5, es decir, que para que haya eosinófilos en la circulación, debe existir una citoquina de señal, ¿lo ven? Debe haber una interleucina que dice, che, necesitamos que vengas, entonces se genera la señal de la interleucina 5 y la otra enzima, y recién se liberan los eosinófilos. Su vida media es corta, de 8 a 18 horas, y colonizan principalmente mucosas. Dice, responden con prontitud ante los alérgenos, ¿no? Entre ellos hemos mencionado algunos, otros pueden ser polen, ácaros, caspa de animales, todos ellos que producen reacciones alérgicas. Se encuentran de forma más abundante en las mamas, igual que ¿qué células hemos dicho que están en las mamas? Mastocitos. Salen a la circulación por efecto también de lo que es la interleucina 5 depresiva, como hemos mencionado. ¿Y qué es la eutacima? Dice, no es un producto proepitelio respiratorio producido en el epitelio respiratorio. Por lo tanto, esta eutacima se produce cuando hay algún tipo de alergeno de tipo respiratorio, esencialmente, como ser polen, caspa de animales, polvo, ¿qué más? ¿Qué más?
un poquito que por estar distraído en su celular. Los eosinófilos se responden a la histamina y activación del complemento. ¿No ve? La histamina que ya de memoria prácticamente nosotros ya la estamos conociendo, ¿no? Sus gránulos, miren acá, ya es un poco larguito, pero son diferentes gránulos ya que va a producir y va a tener proteínas tóxicas, ¿no? Dice proteína básica mayor, esa es su nomenclatura, MBP, 50% del cristal central y es tóxica, dice, la cutícula de algunos parásitos, es decir, actúa frente a parásitos. La neurotoxina, ya con sus siglas de EBM, actúa sobre fibras mielinizadas, es decir, que va a estar en lo que es el sistema nervioso. ¿No ven? Cuando hablamos de fibras mielinizadas, inmediatamente lo primero que viene a nuestra cabeza es seguramente neuronas, axones, etc., ¿no? Peroxidasa de los eosinófilos, con sus siglas de EPO, función antiparasitaria de excelencia. Hemos visto que ya sus enzimas proteolíticas son las que actúan una vez que se ha unido al parásito, produce metabolitos de EPO. ¿Sí? ¿Ya? Proteína catiónica de los eosinófilos, con la sigla de SP, tóxica en el estadio larvario de los parásitos. Por lo tanto, cuando el parásito está en estadios menores, también son jóvenes, se está tratando también de asesinarlos, ¿no? Y los cristales de testosterona, que son una proteína de galatina y generadores de leucotrieno. Si ustedes se acuerdan que los leucotrienos daban lugar a quiénes. ¿A quiénes? Los leucotrienos estaban dentro de lo que eran los inflamatorios. ¿Quién se acuerda? Al ácido Chidónico. ¿no ve? Sus funciones. La primera y la más conocida, defensa contra parásitos. Ya sabemos que se une, libera enzimas proteolíticas, los mata en etapa larvaria, o sea, realmente actúa mucho en esta etapa. Y por lo mismo, cuando hay parásitos, podemos ver en un hemograma una subida de eosinófilos. Remodelación de tejidos, inmunomodelación, ya esta inmunomodelación es más o menos cuando está digamos las células inflamatorias, las células digamos, de presentación se están formando, se están regulando, están apareciendo de acuerdo a las señales. Presentan antígenos proteicos a los linfocitos y participan también en su otra, digamos, función principal, que son los procesos alérgicos. Si puedo explicar, lo puedo explicar. Tiene un anticuerpo pegado a por él. Los eosinófilos son muy eficientes destruyendo patógenos marcados con anticuerpos disparados por los monocitos. Entonces, fíjense que aquí está marcado el tipo, ¿no ven? El eosinófilo dice no, a este lo destruye. Acá tenemos una imagen ya un poquito menos o más seria, ¿no? De lo tan cómica de los eosinófilos, ya con todo lo que son, fíjense, sus funciones: remodelación, liberación de citoquinas, inducción de antigenes. Esta función es bien interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque va de la mano con lo que es la remodelación de los tejidos. ¿Por qué? ¿Qué es la angiogénesis? Creación de nuevos vasos. Para que haya preparación de los tejidos necesitamos que haya todo lo que trae la sangre arterial, que será pues desde oxígeno, todo lo que son aminoácidos, lípidos, todo, ¿no? Entonces va de la mano con la remodelación de los tejidos, ¿no? Entonces se está induciendo. No quiere decir que los eosinófilos van y producen directamente los vasos, no, sino que los eosinófilos ya inducen, generan señales para que en esa región donde hay un daño, pues se produzca la remodelación, pero también la angiogénesis, ¿no? Y estos receptores, ¿no? Que hemos dicho que son diferentes para la activación de los eosinófilos. Siguiente, las plaquetas. Las plaquetas, no se olviden que no son, digamos, células completas, ¿no? No son fragmentos celulares de los megacariocitos, que son más enormes. Son llamados también trombocitos, derivan de la célula madre mieloide.
Su función, y esto no es más que para recordar, principalmente es la de formar un tapón plaquetario. ¿Y para qué formamos un tapón plaquetario? Para la hemostasia, ¿no ve? Frente a una hemorragia. Ayuda a controlar la hemorragia después de una lesión en la pared del vaso. Para que haya plaquetas, para que haya tapón plaquetario, es necesario que exista una lesión en el vaso. Su membrana es una fuente de fosfolípidos para producir proteínas de coagulación. Una vez que se ha formado el tapón plaquetario, se generan las señales para que se produzcan los factores de coagulación. O sea, para que haya factores de coagulación necesitamos la formación del tapón plaquetario. Aquí vemos, ¿no? Lo que es la formación, ahí está el megacariocito, cómo está pasando el seno venoso y cómo, fíjense, son fragmentos directamente del megacariocito, ¿no? Y ahora vemos esta en grande, ¿no? Cómo va a circular. Miren, ahí están todos los factores, sus gránulos, factores de activación. Miren, es una célula bastante completa, ¿no? Y bueno, su principal función es precisamente la de coagulación y la de generación de lo que son los factores de coagulación. Bien, la actividad. Realiza un organograma